Estamos listos para nuestra primera conversación aquí en cooperativaciencia.cl. En todo tiene su ciencia y claramente vamos a conversar acerca de este Nobel, ¿no?, de medicina que han recibido las investigaciones de Katalin Karikó y Drew Weissman. ¿Cuál fue su avance? Bueno, permitieron crear la tecnología del ARN mensajero, que fue crucial para desarrollar una de las primeras vacunas contra el COVID-19 y que además permitió hacerlo en tiempo récord. Pero queremos hacer un recorrido de qué es lo que significó precisamente este avance, y es lo que vamos a conversar con la investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académica también de la Universidad Católica, Susan Bueno, que ya está en contacto con nosotros. Susan, ¿qué tal? Bienvenida a Todo Tiene Su Ciencia. Muchas gracias, Emily. Gracias por la invitación a discutir de este tema que yo lo considero que es muy emocionante, la verdad. Justamente, es emocionante, nos permite entenderlo también, porque es muy cercano a lo que pasó con las vacunas del COVID-19. Buena parte de la población, hoy día tenemos una vacuna con COVID-19, varias vacunas con COVID-19, y por lo tanto entendemos muy bien por qué reciben este Nobel de Medicina, pero probablemente lo que no entendemos es el desarrollo que ellos hacen para poder llegar a este tipo de vacunas que hoy día conocemos. Por lo tanto, hagamos un recorrido y te invito a que partamos por el sistema de vacunas que teníamos antes del desarrollo del ARN mensajero. Bueno, generalmente las vacunas las tenemos que entender como elementos que tienen componentes de los microorganismos patógenos y son vacunas para prevenir enfermedades infecciosas que están debilitados o que definitivamente no tienen actividad infecciosa, pero que retienen los componentes estructurales del microorganismo y por lo tanto permiten activar nuestro sistema inmune. Y las vacunas que se han desarrollado en general se basan en vacunas que son de patógenos atenuados. ¿Qué quiere decir esto? El mismo microorganismo, un microorganismo, digamos, primo hermano de un virus, por ejemplo, como el virus de la viruela, que fue una de las primeras vacunas que se empezó a aplicar, digamos, masivamente a nivel mundial, es basada en un virus que causa una enfermedad equivalente, pero en bovinos. Entonces, este virus no causa la enfermedad en el humano, pero sí se parece mucho al virus que causa la enfermedad en humanos, y por esta razón induce una respuesta inmune. Y nuestro sistema inmune, que ya conoce este virus o parte o algo parecido, digamos, a este virus, cuando se encuentra con el patógeno de verdad, ya tiene montada una respuesta inmune. Entonces, muchas de las vacunas que se generaron y que las hemos usado por, digamos, más de un siglo, son vacunas basadas en microorganismos que están atenuados o definitivamente inactivados, es decir, que químicamente se inactivan para que no tengan ninguna capacidad de hacer ni siquiera parte del ciclo infectivo, y nuestro sistema inmune lo reconoce y puede causar, digamos, una respuesta inmune. Ahora, a medida que fue pasando y desarrollándose la ciencia y pasando el tiempo, se fueron realizando y generando nuevas alternativas o nuevas plataformas de vacuna. Y esto gracias al desarrollo de la biología molecular, la genética, el DNA recombinante, ¿verdad? En donde ya podíamos purificar proteínas de un virus. No necesitábamos al virus completo para causar la inmunidad, sino que podíamos aislar en un sistema, digamos, independiente, una proteína del virus que la podíamos producir de manera recombinante. Y esa es la base, por ejemplo, de la vacuna de la hepatitis C. Entonces, esta nueva tecnología que está basada en RNA mensajero es una de las últimas tecnologías que se ha desarrollado para la generación de vacunas. Y básicamente lo que yo encuentro que es súper bonito de esta historia es que, y como digamos todas las historias de la ciencia que terminan en una aplicación para mejorar la calidad de vida de la gente, es que partió de una investigación básica en términos de entender cómo funcionaba la molécula de RNA mensajero, que es la molécula que de alguna manera es, como dice su nombre, el mensajero entre la información que contienen los genes y lo que se traduce en una proteína. Es como el intermediario. Entonces había mucho interés, y parte del grupo, bueno, lo que investigó la doctora Karikó, era entender cómo funcionaba esta molécula de RNA mensajero, y el doctor Weissman, que era inmunólogo, entender por qué las moléculas de RNA mensajero que produce nuestro cuerpo no son inmunogénicas o no inducen inflamación, mientras que las que son generadas ya sea por microorganismos o sintetizadas in vitro sí causan inflamación. Y esta combinación yo creo que es el mensaje muy interesante de la
ciencia colaborativa, de dos ámbitos, dos mundos que se juntan para responder una pregunta y logran entender por qué esta molécula, qué características tiene esta molécula de RNA que en unos momentos funciona sin ningún problema para producir proteína en nuestras células y en otro minuto causa la activación de la respuesta inmune. Y esto dio origen no directamente a la vacuna del COVID, sino que varias otras investigaciones antes, plataformas para vacuna de Zika, de MERS, y cuando surgió el COVID-19, salió este nuevo virus con la necesidad por la emergencia, de salud que significó. Estando presente esta plataforma, la aplicaron y tuvo el resultado que todos conocemos hoy en día, que logramos superar esta pandemia. Oye, qué interesante cómo además lograste resumir toda la historia del desarrollo de esta investigación, que claramente nos produce ese entusiasmo porque lo entendemos de manera muy cercana, ¿no? ¿Qué significa esta innovación en el mundo de la inmunología, ya instalada, ya probada con el COVID-19? ¿Qué es lo que significa hoy? Pero también te pregunto luego, ¿cómo lo podemos proyectar? Sí, definitivamente este descubrimiento de conocer cómo se puede modular o modificar la molécula de RNA mensajero, por supuesto, abrió la puerta para la generación de vacunas, pero no solamente para vacunas que pueden generar protección contra microorganismos patógenos, sino que también contra otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Entonces, y la característica que tiene además esta metodología es que se puede desarrollar todo in vitro. Eso significa que, a diferencia, por ejemplo, de las otras plataformas de vacunas que se desarrollan, toman un poco más de tiempo. Las vacunas, por ejemplo, inactivadas, que también tienen la característica de que muestran todas las proteínas del virus, tenemos que aislar el virus, tenemos que inactivarlo, tenemos que probar que está totalmente inactivado y luego producirlo, y es mucho más costoso. En cambio, el RNA mensajero, con estas modificaciones que se descubrieron, se puede sintetizar todo in vitro. Y básicamente lo que necesitamos para generar o para inducir, por ejemplo, inmunidad contra un nuevo patógeno es conocer el genoma o la estructura genética de este microorganismo e identificar, por supuesto, cuáles son las proteínas blanco que pueden ser claves para que el microorganismo cause su infección y generar esta plataforma todo in vitro. Y lo hace de una manera mucho más rápido, con menores costos, y la posibilidad de ir innovando, ir cambiando, si no funciona, irla modificando, es mucho más versátil. Y eso es la gran, digamos, el gran valor que tiene este descubrimiento, y también, como dije, no solamente para vacunas, sino que también para potencialmente tratar muchas enfermedades en donde reemplazando una proteína que falte, por ejemplo, o agregando un elemento, por ejemplo, a células tumorales que pueda marcar a estas células para que el sistema inmune las elimine, tiene un tremendo potencial. Así que eso definitivamente es como el gran valor de este reconocimiento, de este premio Nobel, no solamente por la vacuna del COVID, sino por todo lo que implica esta tecnología. Estamos conversando con Susan Bueno, ella es investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académica también de la Universidad Católica, a propósito del Nobel de Medicina por el desarrollo de vacunas con ARN mensajero, que son las investigaciones que han llevado adelante en este trabajo colaborativo que además destacaba Susan entre Katalin Karikó y Drew Weissman, que hoy reciben este reconocimiento. Hablábamos de la proyección, ¿no? Que este sistema, este modelo de desarrollo de alguna forma para vacunas o para tratamientos se puede proyectar, por ejemplo, en el cáncer. ¿En qué otro tipo de enfermedades y para poder entenderlo de manera práctica, cuál es la diferencia? ¿Por qué permite avanzar hacia quizás otras enfermedades en las que hoy día no hay inmunización? O sea, básicamente la base de este sistema es que el RNA mensajero, como comentaba, es la molécula que transmite el mensaje que contienen los genes a un sistema celular que son los ribosomas, que permiten traducir el mensaje en una proteína. Por ejemplo, se pueden traducir los RNA mensajeros, pueden también eventualmente codificar otro tipo de moléculas, pero en general lo que conocemos es que se traducen en proteínas. Entonces, dependiendo ahora teniendo este conocimiento de que cómo se puede modificar para que nuestras células acepten este RNA mensajero y cuando es externo, ¿verdad? Y no lo reconozca como algo extraño y lo elimine,
se pueden combinar con diferentes componentes, una para hacer, por ejemplo, vacuna, en la cual necesitamos que el sistema inmune, una vez que la proteína se produce, se activa el sistema inmune de una señal como de peligro, mientras que en otras condiciones, por ejemplo, cuando queremos reemplazar un gen, necesitamos que nuestras células produzcan esta proteína nueva sin activar una respuesta inmune. Y esta modificación que permite generar, y por supuesto, tecnologías de entrega de estos materiales genéticos, de este RNA, puede permitir, por ejemplo, y lo que están haciendo, y de hecho, justamente estaba mirando un poco más de las últimas investigaciones que tenían estos investigadores en enfermedades genéticas, como por ejemplo la enfermedad de la anemia perniciosa, en donde hay, digamos, alteraciones en la molécula de hemoglobina de algunas personas y reemplazando el gen o con un RNA mensajero, la proteína correcta puede resolver una enfermedad genética, por ejemplo. Entonces, esto permite entregar de una manera mucho más sencilla y quizás más segura de lo que habíamos visto con las otras metodologías, genes que permitirían reemplazar o suplir proteínas en caso de deficiencias genéticas, por ejemplo. Oye, es tremendamente prometedor, además, todo lo que tiene que ver con este desarrollo, lo que va a significar en un futuro, por cierto. Y volviendo a algo que tú destacabas, Susan, que es el trabajo colaborativo, en este caso entre una especialista en la bioquímica con un inmunólogo. ¿Cómo ves esa correlación del trabajo, por ejemplo, hoy día en Chile, que podría también llevarnos a tremendos desarrollos con toda la ciencia que se hace aquí en el país? Yo creo que en nuestro país efectivamente nos hemos ido dando cuenta y cada vez más fuerte de que la ciencia es colaboración, que ya esa imagen del científico que es especialista en una cosa y se dedica solamente a eso toda su vida, ya no es sustentable desde el punto de vista para el avance tecnológico. Hoy en día la tecnología ha superado muchos límites y por supuesto necesitamos trabajar con equipos para poder avanzar mucho más rápido. Cada una de las disciplinas son súper valiosas y por supuesto es muy importante que haya especialistas que se dediquen a resolver problemas súper básicos, como lo hacía la doctora Caricó, de entender por qué esta molécula en una condición causa inflamación y en otra no causa inflamación. Algo que quizás en su minuto cuando lo estaba investigando no imaginó el nivel de proyección que podía tener. Y yo creo que este tipo de investigaciones que no solamente ha ocurrido en este caso, sino que en múltiples otros ejemplos, demuestra que la ciencia tiene que ser en colaboración, tiene que ser diversa, tiene que incluir a diferentes personas que tengan diferentes puntos de vista. Aquí súper bonitos también, hombre y mujer, que están recibiendo un premio Nobel frente a una innovación. Yo creo que hoy en día, a nivel de la comunidad científica, nos damos cuenta que esto es una necesidad, digamos, es un requerimiento para que seamos competitivos, sobre todo en nuestro país. Ahí está, entonces, la ciencia es colaboración, parte de las reflexiones de Susan Bueno, con quien estamos conversando, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académica de la Universidad Católica. Como siempre, Susan, muchas gracias por atender nuestro llamado y venir a contarnos un poco más de lo que significa este Premio Nobel de Medicina, especialmente la investigación que ellos desarrollaron y que nos permite proyectarnos también hacia el futuro. Así que, como siempre, muchas gracias y que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias, que estés muy bien. Que estés bien, chao, chao.